Imagina un reino tan próspero que el oro y la plata abundaban como las piedras en la calle. Un reino donde la paz reinaba, la justicia era inquebrantable y su rey poseía una sabiduría incomparable, dada directamente por Dios. Ese reino existió. Y su monarca no era otro que Salomón, hijo de David. Pero esta historia, aunque comienza con esplendor, no es una simple historia de éxito. Es una advertencia. Es el relato de cómo el hombre más sabio del mundo terminó alejándose de Dios y pagando el precio de su desobediencia. Desde su juventud, Salomón fue elegido por Dios para continuar el legado de su padre. Cuando ascendió al trono, no pidió riquezas ni victoria sobre sus enemigos. En lugar de eso, elevó una oración sincera: dame, oh Señor, un corazón sabio y entendido para gobernar a tu pueblo. Dios, complacido con su humildad, le otorgó no solo sabiduría, sino también riquezas, honor y una paz inigualable en su reino. Los primeros años de su reinado fueron gloriosos. Salomón edificó el majestuoso templo de Jerusalén, el lugar donde la presencia de Dios habitaría entre su pueblo. Escribió proverbios llenos de verdad y sentido, compartiendo con el mundo la sabiduría divina que le había sido dada. Su fama se extendió a todas las naciones, y reyes y reinas viajaban grandes distancias solo para escuchar su consejo. Entre ellos, la reina de Saba quedó asombrada y declaró: tu sabiduría y prosperidad superan todo lo que había oído. Pero el corazón del hombre es engañoso. Lo que comenzó con devoción y temor de Dios, lentamente empezó a torcerse. Salomón, en su deseo de establecer alianzas políticas, tomó muchas esposas extranjeras, algo que Dios le había advertido explícitamente que no hiciera. Estas mujeres trajeron consigo sus dioses y costumbres, y poco a poco, el corazón del rey empezó a desviarse. La sabiduría que lo había hecho grande no lo salvó de su propia autosuficiencia. Salomón comenzó a construir altares a dioses paganos, a ofrecer sacrificios en lugares prohibidos y a tolerar prácticas que iban en contra de los mandamientos de Dios. Israel, el pueblo elegido, el pueblo al que Dios había liberado con mano poderosa, ahora veía a su rey inclinarse ante ídolos de piedra y metal. Dios, quien lo había levantado y bendecido, le envió advertencias. Profetas y mensajeros le recordaron el pacto. Pero Salomón, cegado por su poder y sus placeres, no quiso escuchar. Su sabiduría terrenal ya no era suficiente para discernir la verdad espiritual. Aquí es donde la historia de Salomón se convierte en una lección para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos comenzado con fervor en nuestra fe, solo para desviarnos poco a poco sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos permitido que las distracciones, el orgullo o el pecado nos alejen de Dios? Dios no comparte su gloria con nadie. Su amor es inmenso, pero también es un Dios celoso que nos llama a la fidelidad. Y así como Salomón recibió bendiciones por su obediencia, también sufrió las consecuencias de su rebelión. En su vejez, el esplendor de su reinado comenzó a desmoronarse. Enemistades surgieron dentro y fuera del reino. Dios le anunció que su descendencia perdería el dominio sobre las tribus de Israel. Y aunque Salomón trató de resistir el destino que él mismo había provocado, no pudo evitar que su legado se fragmentara. Su sabiduría, al final, no le salvó. Su riqueza no le dio paz. Y su trono, construido sobre alianzas con el mundo en vez de con Dios, se convirtió en arena que se desmoronó con el viento. Pero aquí está la esperanza. Aunque Salomón falló, su historia nos deja una advertencia y un camino de redención. La clave nunca estuvo en la inteligencia humana, ni en el poder, ni en la abundancia. La clave siempre fue y será Dios. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has cambiado la presencia de Dios por las distracciones del mundo? ¿En qué aspectos de tu vida has permitido que entren ídolos que te alejan del Señor? Hoy es el momento de volver a Él. Comenta: confío en Dios y decides hacer de Dios tu prioridad. La historia de Salomón no es solo un relato del pasado, sino un reflejo de lo que sucede en muchas vidas hoy en día. Comenzamos con pasión, con un fuego encendido por Dios, con la convicción de que nada nos apartará de su camino. Pero,
con el tiempo, las distracciones llegan, las tentaciones se presentan y, casi sin darnos cuenta, nuestro corazón se enfría. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Salomón. Su relación con Dios era directa y poderosa, pero poco a poco permitió que su enfoque cambiara. Al principio, su intención no era traicionar a Dios. No se despertó un día diciendo, hoy construiré altares a otros dioses. No. Todo comenzó con pequeñas concesiones, con decisiones aparentemente inofensivas. Cuando tomó su primera esposa extranjera, cegadamente pensó que no había peligro. Solo es un tratado político, pudo haber razonado. Después vinieron más esposas, y con ellas, nuevas influencias. Quizá al principio solo permitió que sus esposas adoraran a sus propios dioses, sin participar él mismo. Pero con el tiempo, su resistencia se debilitó. Tal vez le pidieron que las acompañara en sus ritos. Quizá quiso complacerlas. Tal vez pensó que su fe en Dios era lo suficientemente fuerte como para no verse afectado. Pero el corazón humano es frágil. No podemos jugar con el fuego sin quemarnos. La idolatría se infiltró en su vida como un veneno lento, casi imperceptible, hasta que su fe se corrompió. Aquí radica una de las mayores lecciones que podemos aprender: la caída espiritual rara vez ocurre de un momento a otro. Es progresiva. Se manifiesta en los pequeños compromisos que hacemos con el pecado. En las veces que decimos, solo una vez, no pasa nada. En las decisiones que parecen insignificantes pero que, acumuladas, nos alejan cada vez más de Dios. Dios le había dado todo a Salomón. Su sabiduría era incomparable, su riqueza era inimaginable, su reino era próspero y seguro. Pero, a pesar de todo eso, dejó que su corazón se desviara. ¿Cómo es posible que el hombre más sabio del mundo cometiera tal error? La respuesta es sencilla y aterradora: el conocimiento no equivale a obediencia. La inteligencia no reemplaza la devoción. Podemos saber lo que es correcto y aún así elegir lo incorrecto. Podemos conocer la voluntad de Dios y aún así darle la espalda. La sabiduría sin sumisión a Dios es inútil. ¿Acaso no es esto lo que ocurre hoy en día? Hay quienes conocen la palabra de Dios, han escuchado sus mandamientos, han visto su mano moverse en sus vidas, pero aún así permiten que las tentaciones del mundo los alejen. Muchos piensan que porque han sido bendecidos por Dios, eso significa que pueden vivir como quieran sin sufrir consecuencias. Pero la historia de Salomón nos muestra que Dios no es un Dios que ignora la desobediencia. Cuando Dios vio la apostasía de Salomón, le advirtió de las consecuencias. Le dijo que, debido a su desobediencia, su reino sería dividido. Pero incluso en ese juicio, Dios mostró misericordia. No lo hizo en los días de Salomón, sino en los días de su hijo. ¿Por qué? Porque aún recordaba la fidelidad de David, su padre. Aquí hay otra gran lección: la fidelidad de una generación puede traer bendición, pero la desobediencia de la siguiente puede ponerlo todo en riesgo. Lo que heredamos de nuestros padres espirituales no nos garantiza una relación con Dios si no la cultivamos por nosotros mismos. Imagínate lo que sintió Salomón cuando supo que su reino, su legado, la obra de toda su vida, se quebraría después de su muerte. Todo por sus propias decisiones. Todo porque dejó entrar poco a poco la idolatría en su corazón. Dios no exige perfección, pero sí exige fidelidad. Él no nos llama a ser impecables, pero sí a depender completamente de Él. Ahora bien, la historia de Salomón también nos deja un rayo de esperanza. En el libro de Eclesiastés, escrito en sus últimos años, vemos a un Salomón reflexivo, un hombre que mira hacia atrás y reconoce su error. Un hombre que se da cuenta de que todo lo que persiguió, riqueza, placer, fama, conocimiento, era vanidad, un vacío sin Dios. En sus últimas palabras nos deja una advertencia y una exhortación que resuena hasta hoy. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Salomón comprendió, aunque tarde, que la única verdadera riqueza es Dios.
que la única sabiduría que realmente importa es aquella que nos lleva a obedecerlo. Y ahora te pregunto, ¿en qué momento de tu vida te encuentras? ¿Estás caminando con Dios con un corazón puro o has permitido que pequeñas concesiones te alejen de Él? ¿Tu fe es firme o está siendo erosionada poco a poco por las distracciones del mundo? Hoy es el día para reflexionar. Hoy es el día para volver al Señor. No esperes a que las consecuencias de tus decisiones sean irreversibles. No esperes a mirar atrás con arrepentimiento. Si en tu corazón sientes que necesitas regresar a Dios, comenta: Jesús es mi guía, y comprométete a hacer de Él la prioridad en tu vida. Imagina por un momento el peso de la conciencia de Salomón en sus últimos días. Durante su juventud, había sido el hombre más sabio de la tierra, un rey cuya fama había traspasado fronteras, un líder que gobernó con justicia y prosperidad. Pero ahora, con el paso de los años, miraba atrás y veía las ruinas de su propio corazón. Veía cómo su desobediencia había puesto en peligro el propósito divino para su reino. Podemos imaginarlo sentado en su palacio, rodeado de oro y riquezas, pero sintiéndose más vacío que nunca. El hombre que lo tuvo todo se daba cuenta de que, sin Dios, nada tenía valor. ¿Cómo es posible que aquel que comenzó su reinado con la mayor de las bendiciones terminara con una advertencia sobre la vanidad de la vida? Quizás en las noches más silenciosas, cuando el bullicio del palacio se apagaba, Salomón recordaba aquel momento en que Dios le habló en sueños por primera vez. Recordaba su oración humilde, su deseo de tener sabiduría para gobernar con justicia. Recordaba cómo Dios se agradó de su petición y le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honra. Pero también recordaba cómo, poco a poco, su corazón se fue alejando. Tal vez en ese momento entendió con dolor que lo que había perdido no era su reino ni su legado, sino su relación con Dios. Y en esa tristeza, dejó escrito un mensaje para las generaciones futuras. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas palabras no son solo la reflexión de un hombre envejecido, sino la advertencia de alguien que probó todo lo que el mundo podía ofrecer y descubrió que nada de eso podía llenar el vacío de un corazón apartado de Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Nos encontramos en un mundo que nos ofrece distracciones constantemente. Las redes sociales, la fama, el éxito, el dinero, el reconocimiento, todo parece prometer felicidad, pero, al final, nada de eso puede llenar el alma. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado persiguiendo cosas que creemos importantes, solo para darnos cuenta de que nos han alejado de lo verdaderamente esencial? Salomón nos advierte que no cometamos su error. Nos dice que no esperemos a la vejez para darnos cuenta de que lo único que realmente importa es nuestra relación con Dios. Nos llama a reflexionar ahora, en este momento, mientras aún hay tiempo para volver al camino correcto. Dios nos llama a elegir sabiamente. El problema de Salomón no fue la falta de sabiduría, sino la falta de obediencia. Sabía lo que era correcto, pero no actuó en consecuencia. ¿Cuántas veces hemos caído en lo mismo? Sabemos que Dios nos llama a la santidad, pero justificamos pequeñas concesiones. Sabemos que debemos apartarnos del pecado, pero nos aferramos a hábitos que nos alejan de Él. Pero aquí está la gracia de Dios, aún hay oportunidad de volver. Si estás leyendo esto, significa que Dios aún está hablándote. Que no es tarde para regresar a Él. Que puedes tomar la decisión hoy mismo de rendirle tu vida completamente. El enemigo quiere que pienses que ya es tarde, que has fallado demasiado, que Dios ya no te escuchará. Pero eso es mentira. La historia de la Biblia nos muestra que Dios siempre está dispuesto a restaurar a quienes se arrepienten y vuelven a Él con un corazón sincero. Miremos a Pedro, quien negó a Jesús 3 veces pero fue restaurado. Pensemos en Pablo, quien persiguió a la iglesia pero fue transformado en el mayor predicador del Evangelio. Consideremos a David, quien cayó en pecado pero fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios porque se arrepintió de verdad. Si Salomón nos deja una advertencia, estas historias nos dejan esperanza.
nos muestran que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a extender su mano y levantarnos. Pero hay algo que debemos hacer: decidir a quién serviremos. Así como Josué dijo al pueblo de Israel: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Hoy, Dios te hace la misma pregunta. ¿Seguirás caminando en tus propias fuerzas, persiguiendo cosas que no pueden llenar tu alma? ¿O tomarás la decisión de volver a Dios y rendirle completamente tu vida? No esperes hasta que el peso del arrepentimiento sea insoportable. No esperes a llegar al final de tus días para darte cuenta de que lo único que importa es tu relación con Dios. Toma la decisión hoy. Si en tu corazón sientes el deseo de acercarte a Dios, escribe en los comentarios: Cristo es mi Señor, y comprométete a caminar con Él. Salomón sabía lo que era vivir en la presencia de Dios. Había experimentado la gloria del Altísimo descendiendo sobre el templo que él mismo construyó. Había visto cómo el fuego consumía los sacrificios en el altar, una señal inequívoca de que Dios estaba con su pueblo. Pero con el tiempo, su corazón se enfrió. Las Escrituras nos muestran que el inicio de su caída no fue inmediato. No fue un solo acto de rebelión, sino una serie de pequeñas decisiones que, sumadas, lo llevaron lejos del Señor. Primero, permitió que su corazón se inclinara hacia las mujeres extranjeras en contra del mandato divino. Después, comenzó a tolerar sus dioses. Luego, permitió que en Jerusalén, la ciudad santa, se erigieran altares a deidades paganas. Así es como funciona el pecado. No siempre aparece como una gran tentación obvia. Muchas veces comienza con pequeñas concesiones, con compromisos sutiles que parecen inofensivos. ¿Cuántas veces nos encontramos justificando nuestras acciones? Solo es una pequeña mentira. No es tan grave, todos lo hacen. Dios entenderá. Pero cada pequeña concesión nos aleja un poco más. Y cuando menos lo esperamos, nos encontramos en un lugar que nunca pensamos llegar. Salomón no se convirtió en un idólatra de la noche a la mañana. Fue un proceso lento de alejamiento. Por eso, Dios nos advierte en su palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Nuestro corazón es el campo de batalla donde se decide nuestro destino espiritual. Es allí donde debemos estar más atentos. Pero aquí hay algo que debemos entender: Dios nunca deja de advertirnos. Dios amaba a Salomón. No permitió que se alejara sin antes enviarle advertencias. La Biblia nos dice que el Señor le habló directamente y lo confrontó con su pecado. Le dijo que si no se apartaba de sus malos caminos, su reino sería dividido. Imagínate el peso de esas palabras. Dios mismo le estaba advirtiendo. Pero Salomón, cegado por sus propias decisiones, no quiso escuchar. Aquí hay una lección crucial: Dios siempre nos da la oportunidad de volver a Él antes de que sea demasiado tarde. Quizás en este momento Dios está hablándote a través de este mensaje. Quizás hay cosas en tu vida que sabes que no están bien, pero has estado ignorando las advertencias de Dios. Tal vez has sentido en tu corazón que Dios te está llamando a dejar una relación que no te edifica, o a alejarte de una práctica que sabes que no le agrada, o simplemente a dedicar más tiempo a su presencia, pero has estado postergándolo. Déjame decirte algo con amor, pero con firmeza: no ignores la voz de Dios. Cada vez que Dios nos habla y decidimos no escuchar, nuestro corazón se endurece un poco más. Se vuelve más difícil sentir la convicción del Espíritu Santo. Y si seguimos así, llegará el día en que nos alejaremos tanto que ya no reconoceremos su voz. Pero aquí está la buena noticia: Dios es un Dios de restauración. A pesar de todo, el Señor permitió que Salomón dejara un legado de sabiduría. Permitió que sus palabras quedaran registradas en la Escritura para que hoy podamos aprender de ellas. El libro de Eclesiastés es la confesión de un hombre que tuvo que aprender por las malas. Es el testimonio de alguien que lo tuvo todo, pero que al final se dio cuenta de que sin Dios, todo es vacío.
Y al final de su vida, después de toda su búsqueda, después de todos sus errores, después de toda su confusión, Salomón nos deja una conclusión poderosa. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Este es el punto central de nuestra existencia. No se trata de cuántas riquezas acumulemos. No se trata de cuánto éxito logremos. No se trata de cuántos seguidores tengamos en redes sociales, ni de cuántos títulos colguemos en nuestras paredes. Al final, lo único que importará es si vivimos una vida en obediencia y temor a Dios. Por eso, la pregunta es, ¿cómo estás viviendo hoy? Si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿podrías decir con certeza que has vivido conforme a la voluntad de Dios? Si en este momento sientes que necesitas volver a Dios, hoy es el día de hacerlo. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No dejes para mañana la decisión más importante de tu vida. Dios te está llamando ahora. Si en tu corazón anhelas volver a Él, declara en los comentarios: Señor, vuelvo a ti con todo mi corazón. Dios te está llamando. No es coincidencia que estés aquí, escuchando estas palabras. Tal vez en este momento hay una lucha dentro de ti, una voz que te dice que aún hay tiempo, que puedes esperar, que más adelante será el momento correcto. Pero déjame decirte algo con amor y urgencia: el momento correcto es ahora. La historia de Salomón nos deja una advertencia clara. No importa cuánta sabiduría tengas, no importa cuánta bendición hayas recibido, si tu corazón se aleja de Dios, todo lo demás se perderá. Él empezó su vida con la gracia de Dios sobre él, pero terminó en el silencio, viendo cómo su reino se desmoronaba por sus propias decisiones. Hoy, Dios quiere evitarte ese dolor. Quiere advertirte antes de que sea demasiado tarde. Quiere restaurarte antes de que toques fondo. Quiere llenar tu vida con su presencia antes de que el vacío del mundo termine por consumirte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Quizás has sentido que tu vida ha perdido dirección. Quizás has estado luchando con dudas, con temores, con cargas que parecen demasiado pesadas. Tal vez te sientes como Salomón al final de sus días, viendo como todo lo que construiste con tus fuerzas no tiene sentido sin Dios. Déjame decirte esto con la certeza que nos da la palabra: Dios aún no ha terminado contigo. No importa cuán lejos hayas ido, aún puedes volver. No importa cuánto hayas fallado, Dios todavía te ama. No importa cuántas veces hayas caído, Jesús ya pagó el precio para levantarte. Y hoy Él te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de dejar atrás todo lo que te ha alejado de Dios. Es tiempo de reconocer que sin Él, nada tiene sentido. Si sientes que Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje, te invito a que tomes una decisión. No solo una emoción pasajera. No solo un momento de reflexión. Una decisión real. Dios está buscando personas que se levanten en este tiempo, que decidan vivir para Él, que decidan dejar las distracciones, los engaños, las excusas y entregarle su corazón por completo. Si tú eres una de esas personas, quiero que declares esta verdad con fe. Jesús, hoy decido seguirte con todo mi corazón. Si sientes que este mensaje puede bendecir a alguien más, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Hay personas a tu alrededor que necesitan esta palabra. Hay amigos, familiares, personas cercanas que están alejadas de Dios, que están atrapadas en un mundo sin sentido, y tú puedes ser el instrumento que Él use para alcanzarlos. Escribe en los comentarios: Cristo es mi Salvador, si hoy has decidido caminar con Él. Y recuerda esto: Dios siempre cumple sus promesas. Si caminas con Él, si confías en Él, si entregas tu vida en obediencia, Él te dará un propósito mayor, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una eternidad en su presencia. Porque al final, cuando todo pase, cuando la fama, el éxito y las riquezas desaparezcan, lo único que quedará será nuestra relación con Dios.
y hoy Él te está llamando a volver. Que Dios te bendiga.